Y de eso se trata, estos cursos se tratan para que compartamos entre profesores que no nos vemos durante todo el año. Lo que vamos a aprender acá quizá en su momento ustedes lo van a valorar y lo van a aplicar en sus clases, en sus cursos, pero más que todo va a ser esa convivencia, más hoy que van a tener actividad de grupo. Por lo que queremos esos grupos surtidos, así que vamos a separar ahí de carreras, para que logremos esa convivencia, que podamos comunicarnos, decirles de que ayer surgieron aquí muchos comentarios, hoy quizá pues tengamos otras observaciones y decimos, ¿y esto por qué no lo hacemos más seguido? Creo que hablando también, todos tienen compromisos laborales y si se dan cuenta hoy tengo menos número que el que tenía ayer. De 115 catedráticos, ayer estuvimos 45. Hoy no los hemos contado, pero creo que no llegamos ni a 35. Entonces, realmente también es un poquito preocupante porque la convocatoria se hace, se les envía todos los correos y como consejo académico sí queremos apoyar, queremos mejorar y queremos también tomar en cuenta todas sus opiniones. Al final de este curso siempre les voy a trasladar una hojita para que anoten sugerencias de temas, la modalidad, que hablamos que hay varias, ¿verdad? Que puede ser vía internet, que no sean presenciales, que pueda grabarse, ya tenemos, ¿se acuerdan de una de las sugerencias de ayer? Ya se está grabando y eso se va a poder subir a YouTube para los que no pudieron venir. Entonces, bienvenidos, realmente aprovechen y regresamos entonces en una hora. ¿Los dejo? Buenas tardes, buenas noches. Vamos a lo que hoy traemos, incluso les traje un material producto de la evaluación de ayer, lo que proponía la licenciada que estaba sentada por acá. Ojalá se integre al rato, porque ella me preguntaba de, no sé si también la lista de al fondo, sobre la metodología, sobre estrategias, y es lo que precisamente el material que hoy traemos, que se les va a compartir por grupos, va a permitir tener ustedes toda esa metodología sobre cómo elaborar el instrumento idóneo, porque aparte de que le dice qué instrumento es, le dice para qué lo puede utilizar y le dice cómo se estructura el instrumento. Entonces, el documento habla por sí solo, pero no está de más socializarlo directamente con algunos conceptos que nos van a llevar a abrir un abanico de experiencias y de posibilidades para ir mejorando en ciertos momentos lo que es el proceso de evaluación. Cuando evaluamos nosotros proyectos, problemas y otro tipo de trabajos que se desarrollan en el salón de clase, es importante determinar primero la metodología que estoy utilizando, segundo, las actividades que yo voy a desarrollar y por último, el instrumento con el que yo voy a evaluar esas actividades académicas que estoy desarrollando. La otra que es importante es si estas actividades logran alcanzar la competencia que estoy planteando en mi primer módulo de la planificación que ayer vimos. Entonces, viene la planificación, que es esta parte que le va a dar el soporte de donde usted va a decir al final, sí, me funcionó. La planificación por sí sola no funciona. La hace funcional las técnicas y procedimientos que se utilizan para alcanzar las competencias. De ahí se desprende el proceso de evaluación. Y lo vamos a iniciar, que es el propósito fundamental. El propósito fundamental de la evaluación educativa es proporcionar a todos los agentes implicados el conocimiento del proceso, resultados, contextos y necesidades de aprendizaje. Partiendo desde la necesidad que todo lo que hacemos en la vida tenemos que evaluarlo, sale el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje decimos nosotros, ¿de dónde voy a partir cuando estoy iniciando mi curso? ¿De dónde partimos? De experiencias. ¿De quién serán esas experiencias? ¿Será que estas experiencias son del docente o son del estudiante?
vamos a tener siempre al estudiante. ¿Y cuál es el papel del catedrático acá? ¿Cuál va a ser el papel fundamental de él acá? El docente será un y aquí inicia todo el proceso de evaluación. ¿Qué le va a facilitar el catedrático al estudiante? Entonces el estudiante va a tener un proceso de conocimientos previos y al final encontrará los nuevos conocimientos. Y esto se tendrá que complementar a lo largo de un proceso académico. Vamos a ver aquí entonces la siguiente y miramos diferentes aspectos de la evaluación. ¿Qué evaluamos? ¿Quién evalúa? Y entonces miramos acá. ¿Qué evaluamos? Evaluamos a personas, evaluamos programas y también evaluamos instituciones. ¿Por qué evaluamos personas? ¿Sí? Porque vamos a ver qué contexto, en qué ámbitos vamos a trabajar. ¿Quién evalúa? Evaluación externa. ¿A qué se refiere la evaluación externa? ¿Ya? Es lo de afuera, ¿verdad? Interna y la autoevaluación. Lo primero lo hacemos a base de la observación. Ya lo segundo lo vamos a ir desarrollando de forma interna, cómo el docente va a ir evaluando. Y al final vamos a ver si los aspectos que ayer estábamos mencionando se están alcanzando con autoevaluación. Si el estudiante realmente ha logrado las competencias y al final valora lo que usted ha dado y es objetivo a la hora de decir si sabe o no sabe. ¿Por qué evaluamos? Bueno, tenemos el proceso que no va a cambiar: evaluación formativa y evaluación sumativa, ¿verdad? Entonces tenemos los procesos completos. ¿Para qué evaluamos? Se evalúa para diagnosticar, para hacer un plan de mejoramiento y para acreditar. Empezamos haciendo la evaluación diagnóstica porque necesitamos saber qué sabe el estudiante y de dónde voy a partir, regresando a las experiencias. Si estas experiencias que usted logra recabar para poder ir marcando ya si su estudiante es receptivo, si su estudiante empieza a caminar dentro de lo que habíamos hablado ayer, en la primera sesión de trabajo usted no va a identificar los 4 aspectos, únicamente va a identificar el receptivo. A lo largo del proceso usted va a ir viendo si el estudiante lo que logró, lo que recibió, lo entendió, si lo analizó, si lo comprende. Y ahí empieza el proceso de enseñanza-aprendizaje para que al final del semestre este estudiante tenga aprendizajes significativos, que será el punteo de la nota final y la parte sumativa para hacer el proceso de acreditación. Cuando ya tenemos los diagnósticos, partimos de ahí y esa es la parte más importante de la evaluación, porque me permite ir avanzando. Cuando tengo un estudiante, un grupo de estudiantes que tuvieron X curso, que es el seguimiento digamos, didáctica 2, y aquí hubo una buena didáctica en el ciclo anterior, usted no se va a detener en el programa. Pero si usted cuando toma a estos estudiantes hay lagunas que debe mejorar, usted tiene que hacer un plan de mejoramiento desde el principio, porque no puede iniciar de lo que ya lleva, porque al final va a terminar con su programa, pero las competencias no han sido alcanzadas. Y es ahí donde nace aquello de decir que yuca la licenciada fulano, el licenciado fulano, casi todo le perdieron. Pero es producto de que de repente no se hizo un buen diagnóstico. Y desde el diagnóstico parte la experiencia que usted va a desarrollar. Muchas veces, a muchos nos ha pasado que desde el diagnóstico ya vamos preocupados para la casa. No sé qué voy a hacer con esos patojos porque yo necesitaba. Usted tenía otra expectativa de lo que podía recibir del grupo. Entonces,
Ahí es donde viene la estrategia que vamos a ir implementando. Tenemos aquí evaluación o calificación. Calificación tiene que ver sobre todo con medir. Evaluación educativa tiene que ver sobre todo con apoyar la mejora. Entonces, es fácil dar un número, una escala numérica. Mucho catedrático utiliza la escala numérica para calificar trabajos, porque es más fácil. ¿Sí? Y usan el criterio común. Si dejan un trabajo de investigación, si no le pareció a usted, bueno, 3 puntos. Ahora pregunto, ¿cuáles son los criterios que lo llevaron a usted a dar esos 3 puntos? O sea, por eso es importante no solo decir, el estudiante muchas veces le cuestiona al catedrático, porque en el cuadro de zonas, la investigación, 2 puntos de 5. Y empieza a preguntar, ¿y por qué solo 2 tengo? Y es ahí donde usted tiene que tener el instrumento indicado para calificar esa evaluación y tenerlo a la mano. Mira, porque los criterios son estos. Y aquí estás fallando. Entonces, hacia eso tenemos nosotros que aborillar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si no, el estudiante muchas veces termina acorralando al catedrático. Y el catedrático lo que saca es la autoridad. El trabajo estaba malo y ya. El estudiante, en lugar de buscar mejorar, bueno, venía mal. Es que ustedes han escuchado estudiantes que dicen, es que yo no sirvo para redactar. Pero ¿cómo sabe él que no sirve para redactar? ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Porque el catedrático en su momento le dijo, es que eso no servía. Eso, sí, Dios no sirve. Trabajo de primaria. Entonces crean su concepto de que ellos no sirven para eso. Y después, eso lo usan de escudo para todos los semestres. ¿Sí? Yo un poquito porque todo el mundo, yo no sirvo. No, pónganme a hacer cualquier cosa menos eso. Entonces, por ahí tenemos que arrancar nosotros con el análisis desde el diagnóstico. Cuando calificamos también miramos hacia atrás, pero cuando evaluamos en la parte educativa miramos hacia adelante. ¿Por qué siempre tenemos que ver la parte educativa hacia adelante? Porque lo que hoy al estudiante le faltó debe mejorarse. Entonces tenemos que ver que a la próxima tiene que superar lo que hoy fue un obstáculo. ¿Cómo partimos ahí? ¿Ya? Con el estudiante. El estudiante tiene que de inmediato utilizar su técnica personal. ¿Ya? El FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Ya? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Y cuáles son mis amenazas? Entonces, partimos desde ahí. Entonces vengo con mi estudiante y yo puedo trabajar el famoso FODA. Y empezamos a trabajar con él. Bueno, cuando ya el estudiante pues ha logrado hacer su autoevaluación, el FODA a mí me sirve para hacer la autoevaluación, no simple y sencillamente hacer un cuestionario y que él marque sí, no. Yo prefiero trabajar el FODA y de ahí saco las conclusiones, porque en esta parte el estudiante es más sincero que estar llenando sí, no, varias veces, pocas veces, casi siempre o nunca. Aquí se va a sincerar con usted, ¿ya? Porque aquí va a sacar todas sus fortalezas, y cuando ya se inspiró a decir cuál es el fuerte de él, tiene la capacidad de reconocer cuáles son sus debilidades y cuáles son sus amenazas, ¿sí? Entonces esta parte es importante. Muchas veces hablamos del FODA y solo lo utilizamos para resolver problemas de instituciones o de grupos, pero el FODA tendría que partir, yo soy del criterio que debe partir desde el diagnóstico inicial del estudiante, ¿ya? ¿Cuáles son sus expectativas del curso o del área que está recibiendo? Y ahí partimos y elaboramos el FODA con ellos. ¿Qué implica eso? Que usted tendrá que desarrollar un instrumento para calificar el primer diagnóstico. ¿Con qué lo va a calificar? Puede ser una rúbrica o puede ser
una lista de cotejo. Entonces, cuando hablamos de rúbricas, de listas de cotejo, de escala de estimación o escalas de rango, hay una diferencia marcada en cada una de ellas. Y muchas veces empezamos a confundir y le colocamos rúbrica. Realmente no es una rúbrica, sino que estamos de repente trabajando con una escala numérica. Porque empezamos a colocar, ¿qué es mi rúbrica? Pero tiene promedios, tiene cantidades, criterios numéricos. De 0 a 3, de 4 a 6, de 7 a... Entonces, allá, esto no es rúbrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a llevar a mí que al final hay un dato numérico. ¿Y esa escala qué? Entonces, ¿qué quiero alcanzar yo realmente? Entonces, tenemos que ver el tipo de instrumento que vamos a utilizar y si este es acorde a lo que yo quiero desarrollar. Tenemos lo que es normalmente se realiza al final de un trabajo o estudio que aparecen, tiene lugar continuamente cuando estamos aprendiendo. Segundo, el proceso de evaluación se debe desarrollar hasta que se termine toda la actividad académica, al inicio, intermedio, o debe ser continuo. Eso es lo que dice el nuevo paradigma, ¿verdad? Tiene que ir a la par del proceso. Y el catedrático ya no es el centro, sino que es el facilitador. Y como él es el facilitador, lo que está viendo es que el proceso vaya por buen camino. Si el proceso se desvía, es ahí donde entra en acción el facilitador. Pero esta función es muy importante en cuanto a que las actividades, los trabajos que se dejen, estén bien planificados para ver realmente el alcance del estudiante. Muchas veces cometemos el error que ni siquiera sabemos cuántos sábados vamos a trabajar, lo que son plan fin de semana en el semestre, y cuando miramos tenemos un montón de actividades que no hemos desarrollado y se le dejan todas las actividades al estudiante al final. Entonces es un poco complicado. Entonces, cuando ya se tiene una planificación clara, sus sábados y todo lo demás, desde el primer sábado inicia la primera actividad de trabajo del estudiante. Y ahí es donde dice el estudiante: ¡ala! ¡Qué mala onda! Si hoy solo era para ir a dar la vuelta. Eso era en el diversificado, en el básico o en la primaria. Que uno, especialmente en la primaria, tiene que primero socializar con los niños y empezar a ver qué tipo de niños tiene, ¿ya? Entonces, ese es otro rollo. En el básico es igual. Uno empieza a hacer las nivelaciones con algunos estudiantes que vienen de otro sistema, porque hay que ser objetivos en esta parte. Hay mucho estudiante que llega a básico que viene de Conalfa, viene de IGER, y es un poco complejo. Y lo mismo pasa directamente en la universidad. Primer ingreso de estudiantes. La mayoría de estudiantes que buscan entrar a la universidad son estudiantes que han estudiado su preparatoria y su diversificado plan fin de semana. Y se notan aquellas grandes lagunas en el proceso cuando arrancan y eso es la parte difícil de poder diagnosticar la metodología que usted va a utilizar. Es preocupante, pero es cierto. Y no es de echar de menos un sistema de educación que ha sido el medio para poder formar buenos profesionales. Eso no quiere decir que no tengan la oportunidad de nivelarse y destacar, ¿ya? Pero eso ya es responsabilidad puramente del estudiante, si quiere prácticamente alcanzar el éxito, ¿verdad? Algunas preguntas: ¿cómo han progresado? ¿Qué dificultades tiene todavía? ¿Y qué ayuda necesita ahora? A simple vista, el docente, cuando deja una actividad para desarrollar, yo siempre recomiendo un método bien sencillo para trabajar. Si usted como catedrático va a dar un folleto, ¿cuál es la estrategia de aprendizaje que va a utilizar? Este folleto no es solo para que lo vean en la casa y que usted le va a hacer una parcial y le va a colocar 20 preguntas directas, porque ahí acabó el proceso y acabó el estudiante. Porque hoy por hoy estamos formando estudiantes, queremos formar estudiantes con criterios. Entonces, para que ese estudiante empiece a familiarizar y empiece
a tener los resultados que usted necesita a la hora de evaluar ese material, tiene que empezar a utilizar sus estrategias. ¿Qué va a hacer? Organigramas, mapas mentales, esquemas, cuadros sinópticos, porque al final usted le va a decir, bueno, hoy vamos a hacer un portafolio, y ese portafolio va a contener el material que usted dio y los aportes que él está dando. ¿Cómo evalúa el portafolio? Ahí viene la herramienta que usted tiene que utilizar. En ese material que usted acaba de dar, va a evaluar redacción, ortografía y comprensión. Entonces, todo ese material, es decir, que todas estas actividades las podemos ir desarrollando a lo largo de, por eso siempre hacíamos énfasis en lo siguiente. No tengo que llegar a la universidad a dictar, ya no. Podemos llevar material, hacemos grupos de trabajo, pero a la hora de trabajar la estrategia de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, va a haber una amalgama de oportunidades para ellos, porque ahí viene la forma en que ellos pueden presentar sus trabajos, con esquemas, con análisis, tablas comparativas, y se empieza a descoronar todo aquello que nosotros podemos utilizar. Entonces, actualmente ya no hay necesidad de ese tipo de evaluación de preguntas directas realmente. Es necesario una subserie para ver realmente si conocen, pero yo no voy a colocar que me contesten textualmente, sino explique la importancia de esto y esto, ya, opine, exacto, algo por que él pueda centrarse en el tema, pero que no tenga que estar memorizando realmente al 100% lo que está leyendo dentro del documento. Algunas técnicas de proceso. Entonces vamos a continuar aquí con lo que es efectos sobre los estudiantes. La calificación oculta lo que no saben. La evaluación educativa son sinceros sobre lo que no entienden. Realmente yo sigo creyendo algo importante, ¿sí? Lo que recojo al final de una evaluación muchas veces no es real, porque muchas veces hay estudiantes que pues realmente son bien pilas, ¿verdad? Ustedes, y les saca la vuelta al catedrático aún el más yuca que sea, ¿sí? Yo no sé cómo le hacen, pero son muy pilas en esa parte. Por eso dice que cuando uno hace una nota de calificación se oculta lo que sabe, porque puede ser también que este estudiante se puso nervioso, sabe mucho pero no contestó nada. O sea, son las dos caras de la moneda. Muchos que no saben pero lograron copiar bien, salieron muy bien. Muchos que usted sabe que sí saben, pero no contestó. Y ahí viene el término educación. Porque hay estudiantes que son muy educados, y el que es muy educado tiene oportunidad de copiar, pero él está consciente de que no es lo correcto y no la contesta, ¿sí? Tiene oportunidad de robar. El que es educado, que tiene educación, tiene oportunidad de robar, pero no roba, porque sabe que eso no es lo correcto. Entonces prácticamente ahí ya viene la otra parte, que es lo de uno, la actitud. Ya es la parte actitudinal, saber qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Siempre buscan la respuesta correcta, se centran en la nota, se comparan con los demás, y ese es el problema, ¿verdad? Empezar a hacer comparaciones, ¿verdad? Si todos fueran como Pepito, ay Dios, yo no tuviera problemas, y el resto de la clase así, volteando a ver a Pepito. Entonces son cuestiones bien complejas, mientras que en la otra parte es diferente. Están abiertos a muchas ideas, se centran en los comentarios del docente, se comparan en ellos mismos, o sea, con ellos mismos. Es decir, la autoevaluación juega un papel importante dentro del proceso académico en los estudiantes, ¿sí? Porque muchas veces ellos mismos dicen, bueno, hoy a mí me costó menos que a vos, y empiezan a hacer aquella situación de compartir las ideas, y eso nos permite a nosotros observar cómo va evolucionando el grupo en cuanto a la parte académica. La evaluación educativa, evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, evaluación como aprendizaje. Evaluación del aprendizaje, es necesario evaluar las competencias, ¿sí? Porque de ahí partimos. De la evaluación de las competencias
para poder evaluar el aprendizaje. Cuando evaluamos para el aprendizaje empezamos a ver si realmente el estudiante es capaz de poner en práctica lo que usted ha transmitido. Y ahí empezamos a calificar receptivo, empezamos a ver si el adolescente es autónomo y posteriormente evaluación como aprendizaje empezamos a ver si es estratega, ¿verdad? Si realmente es autónomo y aparte de eso propone, cuando ya domina todo lo que usted ha dado y aparte de eso incluso le dice a usted como catedrático, mira Licta o mira Lic, pero podría mejorarse así. ¿Cómo se siente usted de bien cuando un estudiante empieza ya es un estratega, ya es autónomo y estratega, ya le dice a usted, entiende, habla en el mismo idioma y aparte le aporta? Y eso es lo que busca la parte académica dentro de este enfoque. ¿Cómo evaluar competencias? Algunas estrategias básicas para el desarrollo de la evaluación educativa. Veamos aquí. Evaluar competencias, no se evalúan competencias, se evalúan los componentes de las competencias en relación a problemas, situaciones, casos y proyectos. Ayer nos enfocábamos en un curso puramente que tendía prácticamente a proyectos. Esta parte acá nos tiende a varias situaciones. Casos, situaciones de la vida real y aparte de eso también no podemos dejar de lado los proyectos porque de una u otra manera hay cursos que como tarea principal es la realización de X, Y, Z proyectos. No sabemos en qué ámbito. Sin embargo, esto nos permite a nosotros hacer lo siguiente. ¿Cómo voy a lograr yo que la competencia, evaluar la competencia? Pues fácil. Yo a través de las actividades que son los componentes que permiten que la competencia sea alcanzada. Y eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del parámetro de la planificación de tiempo que usted tiene. Ya, porque no va a esperar que tenga un semestre para evaluar todas las actividades, porque entonces ahí la que se está cargando el trabajo es usted y entonces ahí ya el catedrático pierde la objetividad de cómo va el proceso. Transparencia en los propósitos de aprendizaje y en los criterios de evaluación. Vamos a ver esta parte donde nosotros mismos tenemos ¿por qué estamos aprendiendo de esta manera? ¿Qué quiere que aprenda? Ustedes se han dado cuenta muchas veces que el estudiante dice, es que yo no le atino al licenciado, yo no sé, chica, como que no habláramos el mismo idioma. Entonces, pero ¿cómo yo voy a ejecutar mi estrategia si de repente el estudiante no tiene la capacidad de ser sincero y decirle, Lic, disculpe, pero como me lo está explicando realmente yo no lo entiendo? ¿Por qué no lo dice? Una, porque tiene miedo que lo lleven corto, y sin las palabras de los estudiantes. ¿Ya? Cuando el catedrático le va a agradecer que le diga, mire, ¿en qué está fallando? Entonces son cuestiones que nacen dentro de las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo saber si lo he hecho bien? Y es ahí donde el catedrático debe también tener la otra cara de la moneda. Jóvenes, al cierre de la unidad, evalúenme. ¿Sí? Tener un instrumento para que también lo evalúen. Pero en el proceso que nosotros llevamos, raras veces nos va a quedar tiempo para hacer eso. Todo el tiempo se va corriendo. 20, 15 minutos que ustedes utilicen para que lo evalúen, para muchos dirá eso, son 20, 15 minutos perdidos. Y yo le garantizo que usted va a recuperar ese tiempo porque va a corregir ciertas cosas que no le han permitido avanzar. Entonces, vamos entonces a partir desde este principio. La retroalimentación. Una palabra mera especial, ¿verdad? Porque si la dividimos, ya, retro. Alimentación, retro atrás y alimentación. Alimentar por atrás es algo complicado, pero es el término que se utiliza, ¿verdad? La retroalimentación. Si la dividimos y empezamos a darle significado es algo complicado, pero es por ahí. Muy bien. Entonces tenemos aquí que muchas veces el estudiante ya se preocupa mucho
pero muchísimo, y entrega muy buenos trabajos, ¿sí? Y él espera que le coloquen en el trabajo, ¿cuánto? 100 sobre 100. Y el catedrático únicamente le dice, muy bien, muy bien. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque el sistema nos ha llevado que todo lo que se hace tiene un valor numérico. Entonces, qué difícil. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si han empezado a trabajar con claves A, B, C, y el estudiante mira que usted le coloca una B, una C o una A, y todavía llega, pero como ¿cuántos saqué ahorita? ¿Cuántos entonces? ¿Por qué? Porque el sistema nos ha llevado que todo es números, todo es numérico. Por lo tanto, todo es a través de un valor, ¿ya? Hemos aprendido, nos han educado, nos han hecho en una sociedad donde todo es cuantitativo y hemos olvidado lo cualitativo, ¿ya? Y dentro de ese proceso, yo por ejemplo, en mi nivel primaria, siempre he dicho, ¿por qué exigir que en primero primaria se debe colocarle una nota al niño? Cuando el niño arranca en primero primaria, tiene que ir por competencias de superación. Ya podría utilizar otro tipo de evaluación, ¿sí? Que al final se le debe dar el proceso de promovido, porque ¿cómo usted le puede dar 70 puntos a un niño en el primer bimestre si el niño no lee ni escribe? ¿Ya? Creo que desde el punto de vista, ahí hay algo que se debe mejorar. ¿Ya? El profesor esté colocándole una nota al niño en rojo y todavía se lo marca con favorecente, ¿verdad? Sí, antipedagógico. Si no se puede, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes se van a eso sería, lo ideal es no hacerlo, con el mismo color del lapicero que puso la primera nota tiene que terminar. Eso es lo ideal. Pero lo real está pasando otra cuestión. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, es bien complicado. Características de la retroalimentación: estimula la mejora, se centra en la calidad del trabajo desarrollado, más que en comparaciones con los trabajos de otros, atiende el proceso y no solo al resultado, es específica, es constructiva y ayuda a encontrar soluciones alternativas, es más efectiva cuando se refiere a un proceso, no a una tarea aislada. Muchas veces nosotros buscamos, aparte de lo que tenemos en el salón de clase, al licenciado fulano porque es muy bueno en esa área, ¿ya? Y nos hace esta tutoría a través de una retroalimentación. Y qué bueno porque eso nos sirve muchas veces para poder alcanzar ciertos niveles académicos al estudiante. Pero ahora bien, cuidado ahí. ¿Cuántas veces nosotros hemos atendido a nuestros estudiantes fuera de horario del curso y fuera de la universidad? Es bien complicado. Muchas veces nos escriben para pedirnos alguna orientación y muchas veces, raras veces atendemos, ignoramos los mensajes. Pero ¿por qué ha pasado eso? Porque muchas veces esa práctica ha comprometido a mucho catedrático. ¿Qué ha pasado? Que siempre han dicho, el licenciado fulano le dio el trabajo a fulano. Entonces, es bien complicado el proceso. Entonces, para evitar ese tipo de cuestionamiento, pues muchos catedráticos optan por decir, bueno, caso omiso, ¿verdad? Pero realmente tenemos que empezar a educar para esa parte. No podemos continuar con aquello de que solo aquí en estas 4 paredes yo voy a atender y después de aquí ya no más, ¿no? La participación del estudiante en la evaluación. Y esa es parte importante. Evaluar por pares. ¿Alguna vez ha desarrollado una evaluación para que la resuelvan en parejas? Un poco ilógico, ¿verdad? Evaluar en parejas. ¿Sí? Por supuesto que la evaluación que usted necesita, que esta sea, que usted quiere, lo que quiere es sacar un producto, no la va a evaluar en parejas. Pero, ahí viene la estrategia. Tiene un grupo de 40 estudiantes. Pero esos 40 estudiantes hay aproximadamente la mitad
que no ha logrado comprender lo que usted está trabajando. Hacemos una hoja de trabajo y la vamos a desarrollar en grupo. Y usted viene y empieza a coordinar esta gente. El que no sabe mucho todavía con el que ya domina el tema. Y esto le va a permitir a usted hacer la retroalimentación con los estudiantes. Muchas veces el estudiante le entiende más al compañero que al catedrático. Utiliza el recurso que tiene y ahí empieza a evaluar nuevamente. Es algo sencillo, ¿sí? Pero muchas veces no echamos mano de este recurso porque creemos que vamos a perder tiempo, ¿ya? Entonces son temas bien especiales, ¿verdad? Los estudiantes comparten diferencias culturales y lingüísticas que facilitan la comunicación. Hay muchas veces estudiantes de diferente ámbito y ahí viene un tema importante en cuanto a la redacción. Si es un tema teórico, hay estudiante que habla un idioma maya y habla el español y empieza a redactar como él habla en su idioma natural, o sea, su idioma materno. Y aquí queda unos vacíos cuando usted empieza a leer prácticamente en castellano. O sea, son unos vacíos que se deben considerar. Y lo fácil es empezarle a tachar, ¿verdad? No tiene coherencia, no tiene colectivo, entonces empiezan a colocarle una serie de... ¿ya? Pero ¿qué tal sería si este estudiante viene y le redacta en su idioma materno? Hay un problema porque viene el catedrático y no sabe hablar quechí, no sabe hablar garífuna o algo por el estilo, ¿verdad? Y es ahí entonces donde póngase en el lugar de él. Si para usted como catedrático fue fácil tacharle, ahora usted como catedrático, mire cómo hace para entender su idioma como lo escribió. Entonces, hay que ver esa parte de cómo ellos están manejando el idioma castellano, español, ¿verdad? Entonces, si ellos tienen fluidez para hablar, les va a costar menos redactarle en español a usted. Pero si ellos no tienen fluidez para hablar el español, van a tener problemas en la redacción. Eso téngalo por seguro. Y vamos entonces en la siguiente, el proceso de autoevaluación nuevamente. Reflexión crítica sobre cómo se está aprendiendo los criterios de evaluación y cómo se aplican al propio trabajo. Los instrumentos para aprender a aprender, desarrolla la metacognición, fomenta la persistencia en el aprendizaje. Y esto es lo que decía el ingeniero Oscar ayer, ¿verdad? Hablamos de metacognición, cómo lograr esa parte, ¿ya? Tenemos que pasar todo el proceso que vimos ayer en la planificación para llegar a esto. Hacer una autoevaluación solo por hacerla no tiene sentido de ser. Primero hay que enseñarle al estudiante cómo se debe contestar una autoevaluación, ¿ya? Iniciando, la primera parte es el FODA. Cuando ya está el FODA, entonces ahora usted sí ya puede elaborar un instrumento estructurado para hacer una autoevaluación, para ver, ¿ya?, cuánto ha aprendido el estudiante de acuerdo al criterio personal de él. Luego usted hace la coevaluación y confronta. ¿Cuánto le sacó a usted y cuánto se puso él? Y ahí viene el plan de mejoramiento. Y ese plan de mejoramiento me va a permitir a mí disminuir el número de estudiantes que van a recuperación. No les va a resolver el problema, como les decía ayer, no les va a resolver el problema, pero les va a disminuir. El instrumento de evaluación que usted utiliza para evaluar cada actividad o que usted desarrolla para evaluar la primera parcial, habla mucho de los resultados que usted va a tener. Usted decide qué tipo de instrumento va a hacer y usted mismo ya sabe qué tipo de estudiantes tiene y ya más o menos sabe cuál va a ser el promedio de notas que va a tener. Eso téngalo por seguro. El catedrático está viendo desde arriba todo el proceso. Si hace una evaluación objetiva en términos de completación, pareamiento,
y algunas que otras preguntas directas, pero su proceso de enseñanza de la unidad fue un sistema puramente de análisis y de debate. Seguro los estudiantes van a salir mal, ¿ya? Porque usted está pidiendo en una evaluación que le contesten objetivamente. Entonces usted ya sabe qué va a traer. Ahí sí que no nos vamos a engañar. Una evaluación que usted le está pidiendo que lo que escriba es 100% objetivo y su proceso académico fue puramente de comprensión, de análisis y todo eso, el estudiante le va a variar, le va a bambalear en el proceso. Entonces hay que adecuar los instrumentos a lo que realmente está trabajando. Y las preguntas de metacognición, ¿qué autoconizó y qué facilitó mi aprendizaje? ¿Ya? Eso lo va a decir el estudiante, ya cuando es consciente del proceso, ¿sí? ¿Qué me cuesta? Mire el dictado, mire el dictado. La verdad que yo esta parte de redactar objetivos, esta parte de redactar introducciones, no va conmigo, ¿verdad? Y es ahí donde juega un papel importante el catedrático, el facilitador, ¿ya? ¿Qué le podría yo recomendar a un estudiante que me diga, mire, es que me cuesta la parte de introducción? Sencillo, identifiquemos la oración ¿qué? Ejemplificadora de lo que tenés. Y ahí vamos a partir. Ay, ¿cómo lo hago, Lico, Ligna? Ah, bueno, hay que empezar, hay que irnos al principio, ¿verdad? Y es el principio de ver oraciones primarias, secundarias, no sé cómo lo maneja cada uno, y desde ahí partimos. O sea, la parte de redacción muchas veces exigimos, ¿ya? Que los patojos no saben redactar y ya están en la universidad. Pero si tuvo un mal proceso académico en la primaria, sacó con el respeto que se merece en una telesecundaria. En la telesecundaria uno aprende lo básico, ¿ya? O si lo sacó en IGER, que es un poquito más complejo el proceso, por lo tanto no va a tener la capacidad de hacer todos estos procesos. Pero eso no quiere decir que no lo va a lograr. Para eso está el facilitador, le va a facilitar los medios para lograr llegar a este aprendizaje. Y esa es la parte importante dentro de lo que nosotros estamos desarrollando como catedráticos. ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Aquí viene y formamos lo que aquí mantenemos, el FODA. Ya él aquí está pensando mejorar lo que ya sabe. Lo mismo que hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? En la vida cotidiana nosotros siempre mejoramos, buscamos mejorar lo que hacemos, ¿sí? El ser humano no debe de buscar complicarse la vida, debe aprender, buscar las estrategias para que la vida le sea más fácil de llevar. Es un proceso de la vida nos pone a nosotros en un escenario donde nosotros buscamos siempre la parte más fácil, pero no siempre la parte más fácil es la que nos da los resultados deseados. O sea, hay que tener también mucho cuidado cómo usted va a buscar los resultados. Las tareas auténticas. ¿Cuáles serán esas tareas auténticas? Pues ahí tenemos ahora del libro que habéis leído, hacer el resumen del primer capítulo. Bien, ¿a cuántos no nos ha pasado esto? Nos pasó en el básico. Bueno, ahí leen La Patria del Criollo y para el lunes me traen el análisis del primer capítulo. Bueno, y el catedrático ni siquiera ha leído el libro. Pregunto, si ustedes, ¿cuál estrategia utilizarían para que este libro tan grande y tan tedioso para el que no tiene un hábito de lectura les sea atractivo? ¿Qué harían ustedes? Dividiríamos en capítulos, Bien. los distribuiría en grupos y luego cada quien expone o llega una reseña la semana siguiente, como un resumen. Ya, si esa es una estrategia, ¿cómo lo evaluaría? ¿Qué instrumento utilizaría usted para evaluar si realmente comprendieron o no los estudiantes?
Una discusión, una mesa, o si es necesario pasarlo a lo cuantitativo, pues ponerle un valor a una escala numérica o una rúbrica. ¿Qué utilizaría? Eso, bueno, es que depende cuál es en ese momento que estoy desarrollando y cuándo necesita, en qué momento yo usé esa obra para qué parte de mi programa o del módulo. Sí, yo le entiendo a usted lo que me quiere dar a entender. Ahora bien, lo que usted dice es una estrategia que usted como catedrático en ese momento va a utilizar, ¿sí? Si yo fuera el que estoy dando ese curso en este momento, haría lo mismo con usted, pero haría dramatizaciones y posteriormente elaboraríamos una línea del tiempo a través de un tendedero. Y eso me voy y lo califico primero con una rúbrica. Luego del tendedero me voy y lo califico con una lista de cotejo. Entonces ya tengo dos actividades, dos formas de evaluar y voy acumulando los punteros. Se puede trabajar, de hecho, mucho catedrático que da historia de Guatemala y todo eso, lo trabajan en la universidad. Es importante. Pero ya con los jóvenes, yo no haría eso, porque eso me quedó para atajar con paso. Yo en la universidad, de repente por ahí, yo sé que ya de una u otra manera ya tuvieron contacto con el material, ¿ya? Entonces vamos a elaborar una línea de tiempo, pero esta vez vamos a elaborar algo más. Voy a presentar un video con cada una de las fascículas y empezamos nuevamente. No es para que les cueste más, sino porque no podemos obviar la tecnología. Entonces ahí voy incluyendo la parte tecnológica. Y esta parte me va a permitir a mí dos cosas. Algunos trabajos van a venir bien hechitos, seguramente había alguien pilas en el grupo. Pero, y hay que tener cuidado en esa parte que yo le digo, otros estudiantes van a llevar un buen trabajo, pero van a ir renegando todo el tiempo, porque lo mandaron a hacer. Sí. Uno va luchando contra el acomodamiento del estudiante. Y no pida calidad en cuanto a, usted ya identificó los grupos, que lo hagan. Porque de esos errores usted va a hacer la retroalimentación y va a ver hacia el futuro, porque el estudiante va a saber que para el próximo trabajo no le va a pasar lo mismo que le pasó ahorita. Porque después hay problemas. Nosotros lo hicimos y sacamos menos. Aquellos pagaron y sacaron más. Y es bien difícil y realmente no está en las manos del catedrático saber quién pagó y quién lo hizo. Pero sí está en sus manos saber qué clase de gente tiene usted adentro desde el diagnóstico. Por eso es importante aquí, porque aquí usted va a saber quiénes son pilas para tecnología y todo ese tipo de situaciones. Vamos a continuar con los procesos y tenemos las tareas auténticas también, que contienen lo que es la parte lo contextual, las problemáticas abiertas, las exigentes, que de una u otra manera son parte del proceso académico. Y aquí lo que les decía, después que usted ya hizo un montón de actividades, eduque al estudiante del portafolios. ¿Qué me permite el portafolio? Me permite lo siguiente. Es una colección de documentos, artefactos, enlaces, presentaciones realizadas por el estudiante, acompañados de una narrativa reflexiva sobre su propio proceso de aprendizaje. Ahí es donde les vuelvo a repetir. Si están trabajando con folletos, que esos folletos no sean solo para leer para la evaluación de la primera o segunda parcial. Que ese folleto tenga las actividades que usted necesita para que acumule los puntos el estudiante. Allá en la librería está el folleto, como 7 quetzales van a gastar. ¿Pero qué voy a hacer? Acompañado de ese folleto debe estar la hoja de trabajo que el estudiante debe desarrollar. ¿Ya? Desarrolle de la página tal a la página tal. ¿Ya? Desarrolle un mapa mental con tal y tal.
Entonces, y que esos mapas mentales tengan las conclusiones abajo, porque eso le va a dar el valor del proceso reflexivo que el estudiante necesita. Luego que ya hizo esa actividad, evalúela, ¿ya? Evalúela y verá los resultados. Garantizado que el estudiante le va a sacar buena nota. Y es ahí donde a veces no entendemos el proceso. Y podrán decir algún coordinador a usted como catedrático: bueno, y a la Linda la fulana está regalando el culo, todos le ganan. Que vaya y que mire cuál es la estrategia que usted está utilizando. Pueden haber conceptos, ocurren en el ciclo básico, ocurren en la primaria, ocurren en el diversificado. Ya, puchica, a fulano nadie le pierde, todo regala. Está equivocado. ¿Sí? Que miremos la estrategia que el catedrático está implementando y luego nosotros hacemos la evaluación y miramos si realmente qué es lo que está pasando ahí. Son cuestiones bien complejas en cuanto a los procesos. Sí, yo tengo la suerte de que en el nivel primario siempre hacen 3 secciones y siempre me dan a mí la sección C, y ustedes sabrán por qué. Porque en la sección A van todos los niños que tuvieron párvulos, en la sección B van todos los niños que han repetido, y en la sección C van todos aquellos niños que nunca han estado en la escuela, que nadie los aguanta, y X, Y y Z. ¿Ya? Y es bien especial eso cuando uno empieza con esa clase de niños, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la excusa del director? Es que vos sos hombre y vos sí vas a enderezar esos patones. Y la seño también tiene la misma capacidad, entonces se llama magisterio. Entonces, ahí empiezan los conceptos, ¿verdad? Por eso les digo que en todos los niveles siempre está esta cuestión, ¿ya? Y siempre está aquello de decir, bueno, ¿y por qué a vos están ganando? ¿Por qué a vos? Entonces, son cuestiones como esas que permiten ver más allá dentro de la misma unidad académica de la universidad, sus estudiantes, que usted aplicó una buena metodología, sus estudiantes van a ser capaces de orientar a otros estudiantes, y es ahí donde se empieza a ver la diferencia música. ¿Qué está pasando con ese ciclo? O sea, ahí algo están haciendo bien. Y si también no están haciendo las cosas bien, se va a notar, porque el otro ciclo va a marcar la diferencia. Y es ahí donde entra el plan de mejoramiento. Vamos a... Aquí tenemos la elaboración de un portafolio básico, coleccionar material idóneo al curso. No vamos a llenar nuestro portafolio de cosas que no nos van a traer nada, ¿verdad? Después de que se deben seleccionar y luego reflexionar. Esto que yo le estoy dando a mi estudiante es un material actualizado. Este material, no hay otra edición más reciente que la que yo le voy a dar. ¿Sí? Entonces empezamos a ver ese punto, ¿ya? Y viene la autoevaluación y al final la presentación. El portafolio en sí solo va a ser la colección de todos esos materiales. ¿Cómo voy a hacer la presentación? ¿Sí? Nuevamente me voy a las paredes del salón de clase y ahí voy a armar nuevamente orden cronológico, línea de tiempo, y hacer la presentación de lo que trabajé en una unidad o en un semestre. Y aquel salón va a estar con tendederos, con pitas y sus tendederos, porque no se pueden molestar las paredes, ¿verdad? Están pintaditas y todo, pero sí puedo yo buscar estrategia que me permita montar mi presentación, ¿ya? Y poder trabajar. Con una presentación así, alrededor, hice una evaluación, la evaluación del segundo parcial. Teníamos los tendederos alrededor y todo el mundo miraba por todos lados y miraba su evaluación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo era explique la importancia de, está de acuerdo con lo expuesto. Entonces, el estudiante mira por todos lados, pero no haya que contestar. El estudiante que ha logrado la autonomía, toma su material y empieza a trabajar.
sencillo, ustedes vienen y los marcan. Los chicos hicieron el trabajo, pero realmente no saben qué hicieron. Márquelos. Ya usted ya sabe que esta gente necesita algo especial ahí, ¿verdad? Entonces, continuamos con la parte de el portafolio centrado en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, proporciona información al estudiante y proporciona información al docente. La información al estudiante es que si algo quiere él complementar en una investigación, se va a su portafolio. El catedrático, ¿qué va a obtener de ahí? Que los resultados de las actividades van a mejorar. ¿Por qué? Porque ese portafolio está proveyendo de información al estudiante y el estudiante lo está demostrando al hacer la presentación o al entregar las tareas. Y la evaluación en el modelo marco, cuándo y cómo situar los diferentes modelos de evaluación. La evaluación como aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes, el portafolio como instrumento de aprendizaje y de acreditación, la evaluación de la práctica. Entonces, este material a mí me va a servir para muchas cuestiones. ¿Ya? Si ustedes se han dado cuenta, hay estudiantes que ahorita les entregó usted el trabajo y el próximo sábado, por X y Y razón, usted se le olvidó colocar la nota o algo y se lo pide y ya no lo tiene. ¿Saben qué lo hizo? Lo perdió. Entonces, este instrumento en sí me enseña también a mí a ser ordenado, a ser disciplinado, a ser responsable. Entonces, son cuestiones que podemos aprovechar dentro de cualquier marco de la situación. Entonces, vamos a escuchar aportes de los compañeros para poder ir aterrizando, porque ya está la rema por ahí. El portafolio de usted prácticamente es una actividad en sí, es una actividad que usted le dará un valor con el simple hecho de contener toda la información que usted tiene en orden cronológico. Yo el portafolio puedo utilizarlo de forma de fichero también, y empiezo a utilizar, pero ya esa es la parte técnica, académica, creativa del catedrático. El instrumento sigue siendo el mismo, que lo ha mejorado el mismo docente. ¿Sí? El mismo docente lo ha mejorado. En el magisterio, cuando yo me gradué, pues hacíamos el portafolio. ¿Y cuál era el chiste del portafolio? Cargar todo lo que habíamos trabajado nada más. Al final solo llamaba a la maestra, me ponía mis 5 puntitos y yo feliz. A nivel de la universidad tenemos que utilizar la información que tenemos ahí. ¿Ya? Tenemos que hacer la demostración de lo aprendido, de lo que guardamos ahí. No es un simple objeto de guardar, guardar y guardar, sino que le proporciona al estudiante información y el estudiante le da al docente, los resultados deseados para alcanzar la competencia. Entonces hasta por ahí llega ese alcance. Tal vez solo para complementarle un poco a la licenciada. Digamos, en trabajo social nosotros, al menos yo en cada curso, al finalizar el curso les pido un portafolio a los estudiantes, pero no solo es el compendio de todos los folletos, lecturas, trabajos individuales, grupales, trabajos colaborativos, cooperativos, sino que dentro de ese mismo portafolio se les pide otros aspectos que debe componer, por ejemplo, lecciones aprendidas, conclusiones, recomendaciones y evaluación de todo el proceso durante el curso, que evalúen la metodología utilizada por el docente, las estrategias de aprendizaje que se utilizaron, los trabajos que se les dejaron, si realmente les sirvió a ellos en su formación o no, y a uno también les sirve como evaluarse uno para ver si lo que uno está trabajando con ellos es factible o no es factible también. Pero si siempre se entrega físicamente para sí, que tenga una sí, como un compendio. Y ese mismo portafolio le sirve a los estudiantes como un referente posterior, digamos, si, por ejemplo, a usted le dicen, a mis estudiantes les dicen, necesito que me elabore un estudio socioeconómico, y él ya no se recuerda
busca en su portafolio de una estructura, pero a veces uno de las universidades les da lo básico. Entonces uno les dice, bueno, va a depender ya cuando ustedes estén en las instituciones, de acuerdo a los requerimientos de la institución, usted va a acoplar lo que usted aprendió con lo que la institución le está requiriendo que usted haga. Gracias, y súper aclarado. Sí, no, como le vuelvo a repetir, ya va a depender de lo que usted quiere evaluar dentro de ese. Pues se le dice, le da información al estudiante y también le da al docente. O sea, es algo recíproco, por lo tanto, se complementa el ciclo, ¿verdad? Y volver a empezar. Porque esta misma información la tiene que ir a socializar al mundo real. Ya, lo ideal ya está en el salón, pero lo real empieza cuando él sale del salón y empieza a poner en práctica en este caso, el área donde le corresponde, si es administrador, si es pedagogo, si es trabajador social, si es auditor, ¿verdad? Entonces son cuestiones que permiten tener ese archivo de material desde el principio. Esto es importante dentro de, por ejemplo, yo en el diversificado lo utilizo en el proceso de estadística. Muchas veces cuando ya toca trabajar el proceso en sí, el estudiante olvida ciertas cuestiones y ahí está. Es cuestión nada más de complementarlo. Por eso es importante que todo el trabajo que usted haga lo trabaje a través de mapas mentales y sus conclusiones al final, porque él automáticamente ya no va a tener necesidad de leer todo el material, sino que irse a lo que ya trabajó. O sea, ahí va a tener el vaciado él de toda la información relevante que tiene. Sí. Otra forma de trabajo también se trata del texto paralelo. El texto paralelo complementa también la actividad académica, que me permite a mí tener el material y tener las experiencias de las conclusiones, las recomendaciones, y muchas veces me permite hacer hasta tablas comparativas del mismo texto paralelo. Sí, es muy creativo también, se pueden utilizar todas las técnicas para aumentar. Lo puede hasta ilustrar. Se puede ilustrar, hay estudiantes bien creativos que tienen un montón de cosas muy bonitas, creativas, y va ilustrado, pues, y es un aprendizaje. Es otra herramienta que se puede utilizar en unos cursos que son 100% teóricos. ¿Sí? Entonces, ese es el más fácil todavía, ¿va? Con unos cursos teóricos, porque también hacen que el estudiante sea analítico, reflexivo y creativo. Investigue también. Investigue. Así es. Y con relación al texto paralelo, es muy importante esto, sobre todo cuando tenemos dentro de las aulas a docentes, es decir, que trabajan con niños, pues lo que están aprendiendo en la universidad están aplicando, entonces ya eso es parte de este texto paralelo, porque ellos ya llevan experiencias, cómo está el resultado, es decir, de lo que aplican dentro de las aulas donde trabajan ellos. Entonces ahí sí va bien el texto paralelo, porque ahí aportan para uno, entonces, qué experiencias les ha ido, cómo les fue, y realmente dice, este tema, yo no lo había aplicado así, pero qué bueno, hoy voy a aplicar con mis estudiantes. Eso sí alimenta el texto paralelo. El texto paralelo es una herramienta básica dentro del proceso, porque en el caso de lo que usted nos decía, si en el salón tengo catedráticos que están ejerciendo, muchas veces ese material usted lo va a ver en el establecimiento donde está laborando el docente. Ahí está ese material que usted mismo elaboró en la universidad, está allá. Entonces ese es el valor, ese es el producto final que uno debe percibir. Y eso lo va a ver usted en sus competencias de egreso, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar? No sé si hay algún otro aporte, y si no, pues damos el espacio para la refa. Bueno, vamos a irnos a la refacción entonces.